Hoy continuamos con la prédica expositiva de Primera de Juan, que nos enseña que conocer a Dios es amar a Dios. Ya hemos visto de esta preciosa carta, Dios es luz, capítulos 1 y 2, y estamos finalizando la segunda parte, o sea, finalizando la epístola de Primera de Juan, Dios es amor, capítulos 3 al 5. En el capítulo 5, en el cual Cristo estamos relacionados con Dios por Él, ya vimos Cristo el amor de Dios, Cristo el testimonio de Dios, y hoy finalizamos el tercer aspecto, Cristo el pedido de Dios. La semana pasada vimos cómo ese pedido de Dios es confiable, y hoy vamos a ver el segundo punto de este tercer aspecto. Así que les ruego el favor, los que quieran colocarse de pie y me acompañan en la lectura antifonal de la palabra de Dios. Los que quieran sentaditos ahí tranquilos pueden hacerlo. Dice la palabra de Dios, Primera de Juan 5, 13 al 17. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá, y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte. Yo no digo que deba pedir por ese. Toda injusticia es pecado, y hay pecado que no lleva a la muerte. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu verdad, que es viva y es eficaz. Transforma el alma, transforma nuestras vidas, nuestra mente, nuestros corazones. Te pido que hagas eso esta mañana con cada persona que escucha este mensaje, para que haya edificación, exhortación y ánimo en tu iglesia. Y si hay personas que todavía no te conocen como el Dios y Señor de sus almas, que hoy sea el día más importante de sus vidas, el día que tú les convences de pecado, justicia y juicio para una salvación auténtica en el Evangelio del Señor Jesucristo. Pedimos todo esto en los méritos de Cristo, dándote gracias. Amén. Podemos tomar asiento. Cristo, el pedido de Dios. La semana pasada vimos cómo es confiable, así que vamos a hacer un pequeño resumen para los que no estuvieron y los que recién se integran a nuestra comunidad. Entonces, vimos o dijimos cómo nosotros recibimos de Dios la palabra de Él, y es un regalo de gracia, un absoluto regalo de gracia, donde Él nos pide que oigamos la palabra, que creamos la palabra, que la obedezcamos y que la retransmitamos a otros. Pero la humanidad, vimos la semana pasada, no ha atendido este pedido de Dios. ¿Por qué? Por el orgullo. El mismo orgullo que mató a Lucero, que pasó de brillante, es lo que significa lucero, a convertirse en Lucifer, sin brillo. El mismo orgullo que mató a Adán y Eva, que pasaron de ser hijos de Dios para convertirse en su desobediencia en hijos del diablo. El mismo orgullo que lleva a miles de creyentes a desatender y desobedecer el pedido de Dios confiable de buscarle como nuestra prioridad 1A, de amarle cada vez más y de adorarle diariamente. Por eso, Primera de Juan 5:13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Lo que quiere decir que Dios, inspirando al apóstol Juan a través de su Espíritu Santo, todo lo que escribió Juan desde el Evangelio, la primera, segunda y tercera carta de Juan y el Apocalipsis, lo hizo para motivar a los lectores, a los creyentes, ¿a qué? A creer en Cristo, para poder saber que en Él tenemos la vida eterna por esa fe que Él mismo nos ha dado. Dijimos que nadie debería dudar de semejante y confiable acto de amor y gracia
porque Él se hizo hombre para pagar el precio de nuestro maldito orgullo, el cual nos condena y nos lleva a desobedecer y a desafiar al Señor mismo. Vimos en Mateo 17:5, la parte B, cómo el Señor Dios Padre dijo: este es mi Hijo amado en quien me he complacido, y da una orden, porque este verbo oír está en tiempo gramatical presente activo imperativo, que es akouo del griego akouo, que es escuchar. Y este verbo implica que Dios pide que sigamos oyendo al Señor Jesucristo permanentemente. Es decir, que este akouo, que es escuchar, es más que simplemente oír un mandato, oír un mandamiento o cualquier cosa, sino que implica ir más allá. Y es escuchar cuidadosamente, es entender para obedecer. Por eso Dios quiere que le obedezcamos, porque es nuestro favor. Nosotros somos los más beneficiados escuchando cuidadosamente y entendiendo y obedeciendo su palabra. Por eso Santiago 1:22, que les hacía el recorderis: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Los únicos favorecidos en una íntima relación con el Señor somos nosotros. Dios no se favorece en nada con nosotros. Él no es favorecido en nada. Él no nos necesita para nada. Ustedes y yo somos los que lo necesitamos vitalmente a Él todo el tiempo. Por eso yo les recordé que la vida cristiana no es difícil. ¿Recuerdan? Es imposible. Nadie la puede vivir sino excepto el Hijo de Dios, Cristo, quien viva su vida perfecta en nosotros, por nosotros y para nosotros. Es únicamente en Él, porque somos pecadores, somos débiles. Hebreos 10:38 nos recuerda, dice: mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede cada vez que pecamos, estamos echando un paso para atrás, mi alma no se complacerá en él. Por eso nosotros debemos tener la total, absoluta, fiel confianza de que la palabra de Dios es absolutamente, totalmente confiable. Es precisamente esa confianza la que necesitamos, esa confianza que tenemos delante de Él, dice 1 Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, Él nos oye. Así que, hermanos, nosotros tenemos que tener esa confianza del griego parresía, que significa libertad, franqueza, seguridad. Esa es la confianza que tenemos nosotros cuando pedimos conforme a lo que Él dice, a lo que Él quiere. Y esa confianza se nota en nuestro andar. Pedimos con confianza sabiendo que lo que estamos pidiendo ha sido ya respondido por el Señor en el momento que Él lo considere justo y fiel. Ahora, esa confianza es un sinónimo de esa fe para experimentar esa completa paz que necesitamos. El Señor quiere que descansemos confiadamente en todo lo que Él ha prometido. Ahí están los principios de sabiduría, ahí están las promesas, ahí están las verdades, ahí está la parte histórica. El contexto, todo eso que ha escrito Dios en su palabra nos debe llenar de un gozo, de una alegría, una confianza, de tal manera que todo se ha cumplido, se está cumpliendo y se va a cumplir real y 100% fielmente. Así que Él quiere que descansemos en Él, dice Santiago 1:6-8, pero que pida con fe. Esa confianza debe ser pedir esa sabiduría que necesitamos, pero que pida con fe sin dudar. Porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. O sea, va para donde el viento va. Vientos de doctrina y se lo llevan para allá. Y vientos de doctrina para otro lado y allá. No, para mantenernos firmes en una sana y estable doctrina. Dice: no piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Cuando nos acercamos a Dios, ¿cómo estamos orando? Si estamos con la plena confianza de que lo que estamos pidiendo es la voluntad de Dios, o con esas dudas, ¿y será? No vamos a recibir nada del Señor. Esa oración no pasa del techo. Siendo hombres de doble ánimo, inestables en todos
sus caminos. Esto es lo que Dios no quiere, que seamos creyentes pusilánimes pidiéndole al Señor sin convicción, sin creer que Él puede hacer lo que le estamos pidiendo. Y entonces nos preguntábamos, ¿cómo es saber que no estamos pidiendo fuera de su voluntad? Y la única forma, les dije, es que no hay otra manera que meternos de cabeza en la palabra de Dios. Escucharla, conocerla, estudiarla, memorizarla, creerla, vivirla, predicarla, pedir conforme a lo que en ella está revelado. Él nos da esa confianza para que nuestro pedir sea el mismo pedido de Dios, que es completamente confiable. Y por eso también vimos el versículo 15 que dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Así que el pedido de Dios es que pidamos en su nombre. En Juan 16, 23 y 24, Él dice que debemos pedir en el nombre del Señor Jesucristo. Y pedir en el nombre del Señor Jesucristo, les aclaraba que no era una muletilla, no era una coletilla ahí que tenemos que decir para que la oración sea válida, no. Dijimos que pedir en el nombre del Señor Jesucristo es pedir con el Espíritu mismo en completo acuerdo con la voluntad y los propósitos que el Señor Jesucristo dice en su palabra. Es pedir lo mismo que Él pediría. En el caso nosotros lo estamos representando como el cuerpo de Cristo en la tierra, estamos pidiendo en el nombre de Él, como si yo fuera a pedir un favor al vecino y le digo a mi hijo, ve y le dices que en el nombre de mío, que me preste una tacita de azúcar, como en el Chavo. Y entonces mi hijo va y dice, en nombre de mi papá, que si le puede tal, me está representando, no estoy yendo, es lo mismo. Pidamos en el nombre del Señor Jesucristo, como dice la palabra, para que ese pedido sea el mismo pedido de Dios en su representación, y vamos a pedir lo que el Padre desea que pidamos. Y en oración nosotros vamos a expresar nuestra reverencia y nuestra adoración a Dios y desnudamos nuestras almas en una confesión sincera y le damos gracias a Él todo el tiempo, como finalizábamos con 1 Tesalonicenses 5, 17 y 18, dice, orad sin cesar, dad gracias en todo, no dice por todo, sino en todo momento, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Así que esa oración continua muestra un sincero agradecimiento al Señor, una sincera dependencia a Él, y además vamos a ofrecerle a Él nuestras peticiones y súplicas en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso Cristo es el pedido de Dios, que además de ser confiable, como ya terminamos el resumen, hoy vamos a ver cómo es acorde. También es acorde en segundo lugar. Primera de Juan 5, 16 y 17 dice, si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá, y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte, yo no digo que deba pedir por ese. Toda injusticia es pecado y hay pecado que no lleva a la muerte. Aquí hallamos a través del Espíritu Santo de Dios esa inspiración a Juan, que él pide orar en unos casos y pide no orar en otros, o no es deber orar en otros casos, lo que demuestra que el pedido de Dios es acorde a su voluntad. Entonces es coherente, es de acuerdo o es consecuente o es conforme a las circunstancias, y él nos lo dice en este par de versículos. Y para entender primero, les comento que este es uno de los pasajes más complicados, si no el más complicado de la carta de Primera de Juan. Pero no es que sea complicado, lo que pasa es que los seres humanos lo hacemos complicado porque nos enredamos con esto de qué es eso, pecado de muerte y no muerte y todo eso, ya les voy a explicar. Por eso va a ser un poquito difícil de explicar, ya que históricamente han existido 4 puntos de vista básicos que se interpretan en esta porción. Y vamos nosotros a ver el contenido correcto de esta porción,
vamos a evaluar escrituralmente cada una de esas 4 posiciones históricas. Por eso necesito, hermanos, que pongamos mucha atención a este pasaje para no perder el sentido práctico que Dios quiere que entendamos primero y que apliquemos a nuestra vida lo que más glorifique al Señor. Y segundo, les comparto algunas de las muchísimas preguntas que surgen de este texto. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios expositivamente, algunas de las normas que seguimos es que le preguntamos para la preparación exegética del mensaje, debemos hacerle preguntas al texto. El texto debe contestar cada una de esas preguntas para llegar a una correcta interpretación. Y les comparto algunas de esas preguntas para que nos demos cuenta el gran desafío que representa aquí la palabra de Dios para hallar esa correcta y escritural exégesis interpretativa del pasaje. Y luego vamos a mirar cada uno de esos principales 4 puntos de vista que ya les dije que se generan del pasaje, para después, por descarte, cada una de las evaluaciones nos va a ayudar a decidir cuál de esas 4 posiciones debemos adquirir como creyentes verdaderos y contextualizados en el texto de la palabra de Dios, una interpretación acertada desde el punto de vista bíblico y correcto, ¿ok? Así que los desafíos de interpretación, tenemos preguntas como estas. Miren, ¿a qué se refiere la palabra de Dios cuando dice que hay pecado que no lleva a la muerte y otro pecado que sí lleva a la muerte? ¿A qué se refiere? ¿Quién es este hermano que comete pecado de muerte y que no comete pecado de muerte? ¿Acaso se refiere a hermanos de raza o familia que siendo incrédulos pecan? ¿O se refiere a los hermanos en la fe, auténticos creyentes que están en pecado? ¿Qué es la vida que Dios dará a los que cometen pecado que no es de muerte? Y la vida que quitará a los que cometen pecado de muerte. ¿Se refiere a la vida física o a la vida espiritual eterna? ¿Se refiere a la muerte física o a la muerte espiritual eterna? ¿Es un pecado involuntario o es un pecado deliberado? ¿Qué es un pecado perdonable y uno imperdonable? Como vemos aquel caso. ¿Cómo debemos orar por aquel que comete pecado que no es de muerte? ¿Por qué no orar por el que comete pecado de muerte? ¿Es inútil orar por un apóstata? Etcétera, etcétera. Eso que quité un poco, ¿no?, de preguntas, pero con estas es suficientes para darnos cuenta que este es un desafío. Este pasaje es todo un desafío. Ahora, algo que debe quedar bien claro antes de explicar cada uno de esos 4 casos de posiciones de interpretación diferente históricas, es que el pecado de muerte es un pecado en extremo, el cual Dios advierte a través del apóstol Juan, aquí en 1 Juan 5, 16 y 17. Es decir, miremos lo que dice Mateo 12, 31, dice, por esto os digo, todo pecado y blasfemia, fíjense bien, será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, no será perdonada. Y en otros textos habla, no será perdonada jamás. O sea que hay un pecado absolutamente imperdonable. Y con esto en mente, ojo, tengo que recordarles que a nosotros nos han enseñado equivocadamente que errar o pecar es humano, eso es normal, pero por antonomasia relacionamos que entonces amar y perdonar es divino. Y lo tomamos con esa sentencia filosófica de no, pecar es humano, perdonar es divino. Y entonces creemos equivocadamente a partir de esa sentencia que Dios nos debe perdonar. ¿Por qué? Porque perdonar es divino. Y si Él es Dios, es divino, pues Él debe perdonarnos, como si fuera algo obligatorio. No, si Dios no nos perdona, Él sigue siendo Dios. Entonces, como no nos perdona, entonces Él no es ni Dios ni es misericordioso. Y eso es lo que tomamos como seres humanos, como si fuera una obligación el perdón de Dios. No. El perdón de Dios es solo por gracia, porque Él quiere, no porque le obliga.
Él podría condenar a toda la raza humana sin excepción alguna y todo sería igual. Dios sigue siendo Dios perfecto y nosotros condenados pecadores justamente al infierno eterno, porque somos pecadores. Tan solo que Él perdona por gracia y porque Él quiere soberanamente. Si Él no perdonara a nadie, Él seguiría siendo Dios. Por eso, gracias a Dios por su misericordia y gracias a ustedes y yo podemos disfrutar de un perdón inmerecido. No tenemos mérito alguno para ello. Pero con todo y eso dice la palabra de Dios que el único pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y esa palabra es del griego blasfemia, ahí lo tienen escrito, que significa difamar, vilipendiar o tener un lenguaje abusivo. Es decir, que es insultar al Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo insultamos? Por analogía, esto implica rechazar o resistir voluntariamente, o sea, con toda inteligencia y sabiduría decir no quiero, no deseo, no acepto. Resistir voluntaria y orgullosamente el testimonio del Espíritu Santo. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. O sea, todo un insulto contra Dios, porque por lo que Dios juzgará y condenará a todo incrédulo que haya rechazado a Dios el día final, el día del juicio. Mucha gente dice, ay, pero en el Nuevo Testamento sí tenemos que creer en Cristo y todo, pero en el Antiguo si no se mencionaba a Cristo y cómo, no, es que también rechazaron a Dios. Los judíos y los religiosos de la antigüedad, del Antiguo Testamento, rechazaban el testimonio de Dios, dice Romanos 1. Así que no es solamente rechazar a Cristo, es rechazar a Dios. Por eso esa actitud es una blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Y todo esto es acorde con la apostasía que también hallamos en Segunda de Tesalonicenses 2 y 3. Dice 2:3, perdón. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía. ¿Qué es eso? Y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, etc. Esta palabra apostasía significa, apostasía, del griego apostasía, significa deserción, defección, huida o abandono. Eso es lo que significa, es decir, es abandonar la fe que en algún momento se profesó. O sea que va unida a la blasfemia. Lo que pasa es que en la apostasía, aparentemente esa persona que comete este pecado había dizque aceptado a Cristo, dizque predicado a Cristo, que leído la palabra de Dios, etc. Incluso se congregó. Pero llega un momento donde se aparta completamente de la palabra y abandona. Por eso es que el pedido de Dios es acorde en cuanto a pedir por ese tipo de creyentes que cometen no pecado de muerte y de no pedir por ese hermano, entre comillas, que sabemos que no es ningún hermano, que comete pecado de muerte. Así que entendemos, hermanos, que Dios no está obligado a perdonar a nadie, sino que Él lo hace por pura gracia, porque esa blasfemia y apostasía es lo mismo, tan solo que cambia de nombre y un poquito la condición, pero es lo mismo, es rechazar finalmente la convicción del Espíritu Santo, rechazar su palabra. Por eso este mundo va a ser juzgado y condenado justamente. Por eso es necesario contextualizar muy bien el pasaje de hoy para no equivocarnos en nuestro pedido, y por eso les voy a exponer los 4 puntos de vista rápidamente. Primer punto de vista, los que interpretan este pasaje de la siguiente manera. Hay 2 tipos de creyentes ahí en 1 Juan 5, 16 y 17, hay 2 tipos de creyentes que cometen pecado, ¿cierto? Pero uno de ellos, o sea, el segundo, donde dice que yo no digo que deba pedir por ese creyente, entre comillas, uno de ellos comete la apostasía o la blasfemia.
contra el Espíritu Santo. Esa es una posición, eso es un punto de vista. Sabemos, hermanos, que Dios puede restaurar a todo creyente pecador. Ahí 1 Juan 1:9 nos dice que confesemos nuestros pecados, confirmando que todos los creyentes bíblicamente tenemos vida eterna en Cristo. Pero los que defienden esta posición dicen que aquí el primer creyente es pecador, pero peca, pero no pecado de muerte, mientras que el segundo fue un creyente en un día de su vida, alguna época de su vida, fue un creyente genuino en una época anterior, y entonces llega a ser apóstata después con el tiempo, rechaza decididamente a Jesús y se desvía. Por lo tanto, al final va a experimentar la muerte eterna. Entonces dicen que ese es un pecado que no lleva a la muerte, es cualquier pecado que todo creyente comete, ¿sí? Cualquier pecado, el pecado que no lleva a la muerte es pecado de cualquier tipo, excepto el de apostasía o blasfemia. Y que el pecado que lleva a la muerte, por supuesto, es la apostasía o blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora, esta opinión define la apostasía como un pecado de un creyente genuino que puede cometer, cosa que no concuerda con la palabra. La evaluación. ¿Cómo evaluamos este punto de vista? El primero. Esta opinión es completamente incorrecta. ¿Por qué? Porque rechaza de plano la seguridad eterna. Ustedes se imaginan si nosotros no tuviéramos seguridad eterna, qué vida tan miserable. Lamentablemente hay gente en la vida cristiana, en el mundo cristiano, que cree que la salvación se pierde. Qué vidas tan terribles las que llevan. Todos los días pecan y todos los días pierden la salvación. Si fuera así, nos tocaría a nosotros todos los días volver otra vez a confesar a Cristo, volver a recibirlo, y hasta 70 veces 7 en el día. Por eso, hermanos, por eso es incorrecta, porque rechaza la seguridad eterna. Es decir, no afirma que Dios preserva, Él preserva soberanamente a todos los genuinos creyentes a través de la fe como eternamente salvos y seguros. Aquí en 1 Juan nosotros ya explicamos hace unos meses cómo ver teológicamente en el contexto a las personas que antes formaban parte de una comunidad cristiana, pero que con el tiempo se rebelaron, rechazaron a Cristo y abandonaron la fe y abandonaron la iglesia, y ahora están en apostasía. Y eso ha pasado en muchos casos. El hijo de John Piper es uno de esos casos. Y así que entonces vemos esa apostasía. Pues bueno, nosotros vimos en 1 Juan 2:19 cómo tomar a ese tipo de personas que cometen apostasía o blasfemia. Dice 1 Juan 2:19, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. O sea, nunca fueron creyentes, nunca fueron salvos. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. O sea, estarían todavía en los caminos del Señor. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Y es que la iglesia está compuesta de gente salva y de gente no salva. Pero muchos están convencidos que sí lo son, hasta que llega el Espíritu Santo y les convence de lo contrario, les dice, no, es necesario nacer de nuevo. Y eso ha pasado y seguirá pasando porque Dios lo dice y lo estipula en su palabra. Por lo tanto, alguien puede afirmar ser un creyente, pero si no persevera, si no es preservado en la fe hasta la venida del Señor Jesucristo y para la eternidad, demuestra que en realidad nunca fue un creyente genuino. Punto. Eso es lo que dice la palabra. El segundo punto de vista dice que hay dos tipos de incrédulos, no creyentes sino incrédulos, que cometen pecados. Pero uno de ellos, el segundo, por el que no se debe pedir, entonces comete el pecado de muerte, o sea, la blasfemia o la apostasía. Y los que sostienen esta posición dicen que Dios puede dar a estos incrédulos vida eterna, pero que el segundo, al cometer la apostasía, experimentará la muerte eterna. Así que según ellos, según los que defiendan esta posición, un pecado que no conduce a la muerte es cualquier pecado excepto el pecado de muerte. Y el pecado que lleva a la muerte, por supuesto, es la apostasía tal cual
como cometían los falsos maestros ahí en 1 Juan 2:19 que ya estudiamos, que habían rechazado decididamente la verdadera enseñanza sobre quién es Cristo y lo que Él hizo en su ministerio y en su vida y muerte, y sepultura y resurrección. El concepto general de los teólogos sostiene que el hermano al que menciona la palabra de Dios, que comete un pecado que conduce a la muerte, en realidad no es hermano, no es creyente. ¿Por qué? Porque comete un pecado que no puede cometer un verdadero hijo de Dios. Así que en un sentido más amplio, no está hablando de ese vecino o un cristiano nominal que llega a la iglesia y dice que es cristiano pero nunca ha nacido de nuevo. Es decir, están hablando de ellos que puede ser un miembro de una iglesia que profesa ser hermano, pero que realmente no lo es. Y ciertamente miremos que en 1 Juan 2, del 9 al 11, dice la palabra de Dios: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, ¿cómo está? Dice que es salvo, que está en la luz de Cristo, pero aborrece al hermano, odia al hermano, tiene envidia al hermano. Está en tinieblas, está en oscuridad, está condenado. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe, ahí está, cree que es hijo de Dios sin saber que va para el infierno eterno. No sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. El orgullo lo tiene enceguecido y se cree hijo de Dios, pero va derechito al infierno. Y ahí tenemos el caso de los fariseos, que odiaban a todo el resto porque se creían los únicos. Y estaban de cabeza al infierno, y Jesucristo les dijo: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, no son hijos de Dios. Y aquí la palabra hermano no se usa en su contexto estricto, porque es capaz de mantener esa persona, es capaz de mantener odio en su corazón o mantener raíz de amargura en él, que en realidad no es un cristiano absoluto, sino que está en oscuridad y anda en tinieblas. Y argumentan también con 1 Juan 3, 16 y 17, dice: en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Aquí también la palabra hermano pareciera, pero es solo un parecer, es un aparente uso de tener la connotación más amplia, donde se nos ordena dar la vida por los hermanos en general y suministrar las necesidades materiales de las personas en necesidad. Dicen los que sostienen esta postura, dicen que desde que el Señor Jesucristo murió por los impíos y por todos los enemigos suyos, no podemos nosotros presuponer que debemos limitar nuestro sacrificio y servicio a los demás en hermanos en la fe o hermanas en la fe o familias en la fe, sino que debemos tener compasión por todo el género humano, hasta por los animalitos, como si se fueran a salvar. Y una connotación tan amplia de la palabra hermano está implícita también, según ellos, en las enseñanzas del Señor Jesús. Entonces, sí, la palabra hermano puede incluir todo género, pero fijémonos, es en el contexto. La regla más importante del estudio de la Biblia es el contexto. Dice Mateo 5:22, enseñanzas directas de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra 5:22 en adelante, dice: pero yo os digo que todo aquel que esté enojado contra su hermano, cualquier persona, no está diciendo el hermano en la fe, el creyente, el pastor, no, será culpable ante la corte, y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la corte suprema, y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Hablando del género humano, hablando de cualquiera. No es el caso de 1 Juan, para que entendamos el contexto.
Mateo 7, 3 al 5 dice, ¿y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano, cualquier persona, y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Así que ellos argumentan que esto es lo mismo que está diciendo Primera de Juan. Y entonces dicen, no, es que hermano, no surge tanto del carácter de un hijo de Dios, hermano en la fe, sino de el carácter y posición a quien nosotros ayudamos y llamamos hermano. No, dice que es por la naturaleza del afecto en que consideramos a los demás. Y evaluando esta postura, es posible, pero muy improbable por al menos dos razones escriturales. Lo que nos importa es lo que dice la palabra. La primera razón es que Juan siempre ha identificado explícitamente al pecador. En primera de Juan 5:16 dice, si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá por él y Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva de muerte. Pasa que estamos estudiando esta mañana. Y este hermano que figura aquí en esta porción es el mismo, tiene la misma connotación del pasaje que ya leímos, que como cuando cerramos nuestro corazón contra un hermano en necesidad. Lo que pasa es que sacan de contexto, Primera de Juan, el contexto real de, antes de eso, bueno, no lo anoté, pero el contexto de Primera de Juan 3 es: hermanos, no os maravilléis si el mundo os odia. Si el mundo os odia, hermanos, si el mundo os odia, ¿por qué nos va a odiar el mundo si seríamos hermanos en general? ¿Por qué me odia a mí el mundo? Bueno, dice la palabra de Dios que solo los creyentes genuinos, comprometidos y fieles que predican fielmente la palabra de Dios llegarán a ser odiados por el mundo, como odiaron a Cristo, por el mundo pagano, cuando se les señala su depravación y su paganismo, aunque tristemente muchos, y eso tengo que aclararlo, muchos creyentes llegan a ser odiados por el mundo, pero no precisamente por su fidelidad a Dios y a su palabra, sino al contrario, por una jactancia orgullosa que delata su inmadurez espiritual. No saludan a los demás, miran despectivamente a los demás, critican todo lo que ellos hacen, ellos haciendo lo mismo ellos en sus vidas, viven con cara de ogro, despectivos, con amargura, etcétera, etcétera. Y entonces, por supuesto, se hacen odiar, pero no por fidelidad, sino por su antitestimonio. No, hermanos, que nos odien es por nuestra sincera piedad, por nuestra fidelidad a las Escrituras. Nos granjeamos enemigos cuando tenemos una postura reformada, real, donde nosotros no aportamos nada en nuestra salvación. Bueno, sí aportamos. ¿Qué es? El pecado. Con lo único que llegamos a aportar en nuestra salvación es nuestro pecado. De resto, Dios es el que hace todo. Nosotros no tenemos ningún mérito. No, yo no lo escogí, yo no lo busqué. No, y eso nos pueden llegar a odiar por decir la verdad. Incluso rechazar, blasfemar contra el Espíritu Santo, porque es lo que Dios dice. Que somos salvos es por gracia, no por méritos nuestros, no por obras. Así que esa es la forma como Dios quiere que lo veamos. Que seamos odiados es por ser fieles a la palabra de Dios, por hablar de Cristo a todos hasta que nos lleguen a tildar de fanáticos religiosos, pero no que nos odien por nuestra inmadurez. Y la segunda razón por la cual esta posición es equivocada es que en este segundo punto de vista se dice que el único pecado que conduce a la muerte eterna es rechazar decisivamente a Cristo y a su expiación. Pero resulta que en la Biblia cualquier tipo de pecado conduce a la muerte eterna. Cualquier tipo de pecado. Dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, o sea, está completamente separado de la gloria de Dios todo pecador. Ahí no dice que todo pecador blasfemo o apóstata, no, todo pecador. Así que todo pecado nos separa de Dios.
Tan solo que aquí está hablando de apostasía y de blasfemia es en cuanto a orar. Ese es en el contexto de Primera de Juan. Tercer punto de vista. Dicen, otra posición, otra interpretación, dicen, no, es que estos son dos tipos de creyente. Que cometen pecados ambos, sí, eso es lógico, pecamos porque somos humanos, errar es humano, ¿cierto? Y Dios disciplina al que comete pecado de muerte con la muerte física. Ah, no, es que ahí no está hablando de muerte espiritual, sino de muerte física. Entonces, claro, comete un pecado de muerte y entonces tome lleve. Llevó el bulto ahí Ananías y Zafira, pecado de muerte. Y saben, este punto de vista se diferencia del punto de vista número 1 en que afirma, al menos afirma la seguridad eterna en Cristo, al menos. Y a diferencia de los otros puntos de vista, aquí la vida y la muerte son físicas. Está hablando de temporales, no está hablando de muerte eterna ni de vida eterna. Así que ellos dicen, los que respaldan esta posición o esta interpretación, dice que hay un pecado que no conduce a la muerte y es un pecado por el cual Dios no llega a disciplinar a un creyente con la muerte física, porque no lo considera así. Pero que hay un pecado que sí conduce a la muerte, que es un pecado por el cual Dios disciplina a ese creyente con la muerte física, y entonces usan Hebreos 12:5 en adelante, que habla que Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces usan también 1 Corintios 11, 29 y 30 dice: porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, esto en la Santa Cena, come y bebe juicio para sí. Por esta razón, está cometiendo un pecado de liviandad, no está dándole seriedad al asunto de las cosas de Dios. Y entonces dice, por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. La palabra dormir en el contexto bíblico no es que se quedó dormidito y ya, no, es que muere. Incluso muchos dicen, ay, voy a despertar cuando vuelva Cristo. No, ese es el término de muerte física para un creyente. Pero el creyente que muere hoy está inmediatamente en la presencia de Dios, según Apocalipsis. Bueno, así que cuando dice que muchos duermen, es porque Dios ha disciplinado a esa persona que tomó con liviandad ese pecado o esa liviandad de las cosas de Dios. Por eso, hermanos, cuando vemos ahí en la palabra que los que respaldan esta postura dicen pecado que lleva a la muerte, es traducida del griego prostánaton. Esto es lo que es pecado que lleva a la muerte. Prostánaton, tánaton es muerte, pros que lleva a la muerte. Y ahí está subrayado en 1 de Juan 5, 16, 17, todas las veces que menciona que lleva a la muerte, o no lleva a la muerte, no lleva a la muerte, lleva a la muerte, no lleva a la muerte, etc. ¿Cierto? Ese es prostanatón. Y ese prostanatón, en el otro único lugar donde aparece esta frase en el Nuevo Testamento, es en Juan 11:4, cuando Dios, en su infinita bondad, a través del Señor Jesucristo, dice, cuando Jesús oyó que Lázaro había muerto, dijo, esta enfermedad de Lázaro no es para muerte, todavía no había muerto, pero dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. ¿Por qué? Porque Dios lo iba a resucitar, Jesucristo lo iba a resucitar. Así que estaba haciendo referencia a esa muerte física, cuando Jesús se enteró de que Lázaro estaba enfermo y dijo eso. No, esta enfermedad no es prostanatón. Y argumentan entonces, entonces en primera de Juan 5:16 también se está refiriendo a esa muerte física y no a la muerte espiritual o condenación eterna. Así que una evaluación de esta tercera postura o punto de vista es posible, pero improbable. Improbable, ¿por qué? Al menos por 3 razones escriturales que vamos a considerar. La primera razón es que el Espíritu Santo, inspirando al apóstol Juan,
tanto en el Evangelio, tanto en primera, segunda y tercera de Juan, tanto en Apocalipsis, empareja siempre vida y muerte, y aquí no es la excepción, siempre los mantiene uno al lado del otro. Aquí en primera de Juan 16 y 17, 5, 16 y 17, cada vez que se menciona vida o muerte, está en el contexto de la vida eterna o de la muerte eterna. Por ejemplo, si vamos a ver para vida, entonces está 1 Juan 1 y 2. Dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Está hablando de vida eterna. ¿Quién es la vida eterna? Nuestro Señor. Pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna. Ahí está, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, porque se manifestó en su Hijo Jesucristo. Ahí está. Y dice 1 Juan 2:25, y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Cada vez que Juan habla de vida y muerte, está hablando de la vida eterna o muerte eterna. También en 1 Juan 3:14 y 15 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos a los hermanos. Ahí está la conversión. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es homicida, y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y 1 Juan 5, 11 y 13 dice, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo, y el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Y estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Vida eterna. Y también cuando vamos al asunto de muerte, igual. 1 Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte eterna a vida eterna, porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte, está muerte espiritualmente hablando, muerte eterna. En 1 Juan 5, 16 y 17, que el pasaje de esta mañana, ahí está, cada vez que vemos cómo ese pecado nos lleva el pecado que nos lleva a la muerte eterna, pedirá por él y Dios dará vida a los que cometen pecado que nos lleva a la muerte eterna. Hay un pecado que lleva a la muerte eterna, y yo no digo que deba pedir por ese creyente o esa persona que comete ese pecado. Toda injusticia es pecado, y hay pecado que no lleva a la muerte eterna. Entonces, en ese contexto vamos a tener como, según este punto, el punto de vista está equivocado en segunda razón. Primero porque 1 Juan habla de vida eterna y muerte eterna, no de muerte física y muerte espiritual, no. Está hablando de vida eterna y muerte eterna. Y la segunda razón es que en cuanto a esos pros thanaton, que es para vida, paralelos ahí, como vemos en el pasaje de hoy, en Juan 11:4, el contexto literario de los dos pasajes difiere, son diferentes significativamente. Por eso el contexto nos marca la diferencia. Porque en Juan 11, Dios trata sobre la vida y la muerte física en ese momento, con lo de Lázaro, pero en Primera de Juan está hablando de la vida y muerte eterna, que ya les mostré. Y la tercera razón es que Juan identifica explícitamente al primer pecador como un hermano en la fe. Pero si se dan cuenta, si nos damos cuenta, antes de ver el punto de vista número 4, dice en el versículo 16 al final, hay un pecado que lleva a la muerte. Ahí no dice, yo no digo que deba pedir por ese hermano, no. Dice, yo no digo que deba pedir por esa persona que está cometiendo ese pecado. Por eso ese hermano está identificado en Primera de Juan, y el segundo no es identificado como hermano, sino como esa persona. Y el cuarto punto de vista, ahí lo tienen, es un creyente que comete un pecado que no lleva a la muerte, y un incrédulo
que comete pecado que lleva a la muerte. ¿Qué es ese? Por el cual Juan no dice el hermano, no. Esa es la posición número 4. Y según este punto de vista, Dios ha prometido que dará vida eterna, es decir, la vida futura de resurrección en Cristo a todos los creyentes que aún siendo pecaminosos, vivimos nuestra vida cristiana en arrepentimiento continuo. Primera de Juan. Si yo voy a decir, no, yo no soy pecador, estamos haciendo a Dios mentiroso. Entonces, es el que vive en arrepentimiento continuo. Primera de Juan 2:25, que ya leímos, y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Si Dios nos hubiera salvado y nos dice, bueno, le voy a dar la vida eterna, pero no es eterna, es momentánea. Es dependiendo de, si pecas, entonces no sirve bien. No, perderíamos la salvación todos los días. Pero es más, miremos detenidamente Primera de Juan 5, 16 y 17, para mostrar el contexto en que está. Si alguno ve a su hermano, un creyente genuino, cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, o sea, no comete, dice, me prostanaton. Prostanaton es que lleva a la muerte, y me es no prostanaton, no para muerte eterna. Pedirá por ese hermano que está en pecado. Y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte, pues los creyentes. Hay un pecado que lleva a la muerte, que es la blasfemia, ¿recuerdan? La apostasía, rechazar la convicción de Dios, apartarse de la fe, finalmente. Yo no digo que, fíjense bien la palabra, es que nosotros complicamos las cosas. Yo no digo que deba pedir, ahí no dice, yo no digo que tenga que pedir, no, yo no digo que deba pedir por ese. ¿Por ese qué? Un incrédulo que comete pecado que lleva a la muerte. Está rechazando, está blasfemando contra el Espíritu Santo, está quitando, no quiere saber nada de la convicción del Espíritu Santo, no es convencido de pecado, justicia y juicio. Toda injusticia es pecado y hay pecado que nos lleva a la muerte. ¿En qué sentido podemos ver nosotros esta interpretación? Bueno, el primer pecador es salvo por la gracia del Señor. Ustedes y yo somos salvos y ya tenemos vida eterna en Cristo. Por eso podemos y debemos pedir por él, por el pecador hermano en la fe que está cometiendo pecado que no lleva a la muerte, para que se arrepienta de su pecado, para que tenga un arrepentimiento genuino y regrese a su comunión con Dios. No es que esté cometiendo la blasfemia o la apostasía de apartarse del Señor, porque no los puede cometer. Si ha nacido realmente de nuevo, él no va a cometer un pecado de condenación porque ya tiene la vida eterna, se contradeciría a Dios. Entonces habría un caso de condenación después de la salvación. Eso no es posible, la Biblia no se contradice en nada. Así muchos opinen lo contrario, o lo sienten, no es que yo lo siento, es que no me siento hijo de Dios. La cosa no es por cuestión de sentimientos y emociones, es por la razón escritural del Señor. Así que no puede cometer si ha nacido, si es genuino, hijo de Dios. Otra cosa es que diga que es hijo de Dios y viva en blasfemia y en apostasía, eso es diferente. Y entonces, cuando pedimos por ese hermano en pecado, algún pecado que se le descubra, que se haga público o que lo sepamos, entonces Dios restaura esa relación de vida espiritual con él. Por eso dice que pedirá y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que nos lleva a la muerte, todos los creyentes. O sea, debemos orar unos por otros. Pero el segundo pecador es incrédulo y experimentará la muerte eterna por rechazar la convicción del Espíritu Santo de pecado, justicia y juicio. Ese es cuando dice hay un pecado que lleva a la muerte, que es la blasfemia y la apostasía que ya estudiamos. Dice la palabra de Dios, yo no digo que deba pedir por ese. Ahora, lo que está diciendo Dios aquí es que no es mi obligación, no es mi deber. Mi deber sí es orar por el mundo perdido, pero si yo conozco una persona que es blasfema, que es apóstata completamente, no tengo que orar por esa persona, no tengo la obligación. Puedo, claro puedo, pero perder el tiempo porque Dios me aconseja
aquí que el pedido de Dios es muy coherente, es acorde. ¿Por qué? Porque ¿para qué pido que una persona que jamás va a aceptar la convicción de Dios, la convicción del Espíritu Santo? Eso es lo que dice este pasaje. Así que hay este pecado que no conduce a la muerte, es cualquier pecado que todo creyente puede cometer. Por ejemplo, Primera de Juan, capítulo 1, 8 al 2, 1. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero como yo ya sé por la convicción del Espíritu Santo que estoy mal con Dios, corto mi comunicación, no corto mi relación, no corto mi salvación, no, corto mi comunicación. Y entonces dice, si confesamos nuestros pecados, hablando de los creyentes salvos en Cristo, Cristo, Dios es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Limpiar toda maldad es que ya no nos va a sacar a la palestra lo que hicimos. No como la mujer ¿de quién era? Lo que publicaste anoche, de la mujer de Matusalén. 741 años después le está recordando su pecado. Dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ay, no, yo no soy pecador. No, yo soy más santo. Miren lo que dice. Estamos insultando a Dios. Eso es resistir al Espíritu. Hermanos, qué tristeza, pero más de un creyente bordea la blasfemia y la apostasía, porque rechaza aún lo que Dios revela, lo que nos está diciendo. ¿Quién estuvo muy cerca de esa blasfemia y apostasía, pero no se condenó jamás? Pedro, ¿qué más cerca de una apostasía y una blasfemia que negar 3 veces al Señor? Pero es salvo, porque tenía la seguridad eterna, menos mal. Por eso dice que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y dice el 2.1 enseguida, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Pero si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos el abogado. Y ojo, el pecado que lleva a la muerte es cualquier pecado de un incrédulo que cometa. Pero especialmente en este contexto de Primera de Juan, está hablando específicamente de la blasfemia contra el Espíritu Santo o apostasía, porque habían falsos maestros que contendían con Juan en sus escritos hace 2000 años y rechazaban esas posturas de Dios a través del Espíritu Santo, inspirándolo a él. Así que esa apostasía de esos falsos maestros eran lo mismo que creyentes convencidos, pero no convertidos. Hay gente en las iglesias, hermanos, que están convencidos que la palabra de Dios es verdad, que la palabra de Dios es eficaz, que la palabra de Dios es real, pero no han sido convertidos. Y tenemos muchos casos de convencidos, pero no convertidos. Un incrédulo, por definición, no se arrepiente, por lo tanto peca de manera que conduce su propia alma, su vida a la muerte eterna. Y más concretamente, Primera de Juan advierte repetidamente a esos creyentes de la comunidad cristiana que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. O sea que no eran hermanos en la fe en realidad, sino eran supuestos hermanos. Ellos han rechazado decididamente la verdadera enseñanza sobre Cristo y están en desobediencia a los mandatos de Dios y rechazando a los amorosos creyentes verdaderos. Estaban pecando de una manera que inevitablemente los conduce a la muerte eterna. Eso es lo triste de este mundo. Peca y disfruta y creen que están en el gozo del paraíso y están conduciendo su vida es derechito al lago de fuego, disfrutando. Por eso una de las evidencias claras de salvación es que Dios nos quita el gozo del pecado. Pecamos sí, pero yo no lo disfruto, hermanos.
Antes de Cristo, cómo lo gozaba y lo disfrutaba y lo planeaba y lo cometía y volvía. Era esclavo del pecado. Una de las libertades del Señor es que nos quitó ese gozo. Así que, evaluación. Cuarto punto de vista. Este punto de vista es el más probable sobre todos los demás, por 3 razones escriturales. Vamos a considerarlas. Primera razón, porque identifica al hermano como un creyente genuino, que es lo que dice esa postura. En segunda razón, porque identifica la vida y la muerte como eternas, que es el contexto de Primera de Juan. Y la tercera razón es que identifica los pecados en el mismo contexto que los identifica Primera de Juan. Por eso Dios tiene un pedido acorde, porque es de acuerdo a su voluntad escrita. Así que concluyendo, hermanos, nosotros estamos relacionados con Dios por Cristo. Y hemos visto ya Cristo que es el amor de Dios, Cristo que es el testimonio de Dios y Cristo que es el pedido de Dios que hemos visto esta mañana. Triste y lamentablemente los creyentes que no deberíamos, seguimos pecando. Triste y lamentablemente. Pero hermanos, en un verdadero creyente el pecado no nos caracteriza si somos realmente convertidos en Cristo. Cometemos pecado, pero no nos gusta, no lo disfrutamos. Por eso dice, ya viendo que es confiable y acorde, Santiago 5, 19 y 20, una aplicación de lo que hemos aprendido hoy. Hermanos míos, si alguno entre vosotros se extravía, o sea, como que está desviándose de la doctrina y ya entonces ya no cree la sana doctrina, sino cree emociones, evangelio de prosperidad, o se hacen hasta mesiánicos, cristianos mesiánicos, volviendo al Antiguo Testamento, una locura terrible. Si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad, de la palabra de Dios, y alguno le hace volver, ora y le dice, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, porque se está desviando, se está llegando a la apostasía, de pronto dice, salvará su alma de muerte, la va a salvar de esa muerte eterna y cubrirá multitud de pecados. ¿Por qué? Porque va a ser continuo su arrepentimiento y es un creyente que mantiene una comunión con Dios. Así que algunas preguntas de aplicación en cuanto a lo que hemos visto esta mañana. Entendemos que Dios no está obligado a perdonar a nadie, sino que lo hace por purísima misericordia y gracia. Porque si creemos que Dios me debe perdonar, qué pena, qué pena. Por eso es que pecamos como si nada. Con liviandad decimos, no, diga que no estoy. Hermano, no tomamos en serio la palabra de Dios, no tomamos en serio a Dios y pecamos con, no, Él tiene la obligación de, ¿cómo? Pues hagámoslo. Y de pronto un día nos llega lo de Ananías y Zafira, que eran verdaderos creyentes, ya lo mostré en un pasaje anterior, pero los mató físicamente por Dios. No, vengan para acá. Nadab y Abiú, hijos de Dios, escogidos, y se los llevó a la presencia para que no siguieran en su fechoría, porque es que tomamos con liviandad el pecado. Entendemos, hermanos, que el pedido de Dios, que no es un deber de orar por los blasfemos y apóstatas que insultan al Señor con su boca y con su actitud. Entendemos que trágicamente los incrédulos que se apartan decisivamente de la fe son blasfemos, son apóstatas por los cuales no es que debamos orar. Sí podemos, si queremos, pero no es un deber, no es una obligación. Podemos entender que existen personas que alguna vez afirmaron ser creyentes como todos ustedes y yo aquí. Algún día dijeron, somos hijos de Dios, nacimos de nuevo, pero que con el tiempo abandonaron y renunciaron irreversiblemente al cristianismo bíblico, al cristianismo escritural. Somos creyentes que vemos al hermano o a la hermana cometiendo un pecado que no lleva a la muerte si son creyentes verdaderos y no le decimos nada y ni siquiera oramos por él. Entendemos que Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte, o sea, dará vida eterna a los verdaderos creyentes y eso lo sabremos un día en ese juicio final.
Si entendemos, hermanos, que toda injusticia es pecado, que ofende horriblemente a Dios, ¿por qué seguimos jugueteando con el pecado como si nada? Si lo ofende a Él terriblemente. Entendemos que el pedido de Dios para sus hijos es que confiemos en su perdón, pero exclusivamente en Cristo, no por nosotros, porque tengamos mérito. No somos nada, no somos nadie. Necesitamos a nuestro fiel y justo Señor abogado. Confesamos continuamente nuestros pecados a aquel que es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia, de toda maldad. Damos gracias a Dios porque tenemos nuestro abogado defensor ante un Padre santo, santo, santo. Sin esa santidad nadie verá al Señor. Ya tenemos su santidad en Cristo a través de su Espíritu Santo. Entendemos que nosotros no pecamos conduciendo nuestra alma a la muerte eterna, mientras los incrédulos, no importa si es con blasfemia o con apostasía, ellos están conduciendo sus vidas a la muerte eterna y nosotros no les decimos nada, callamos siendo cómplices de su pecado. Ellos mismos voluntaria y conscientemente están conduciendo sus almas al castigo eterno porque quieren. Recuerden que la salvación es soberanía de Dios, la condenación es soberanía del ser humano. Dios no obliga a nadie a pecar, eso es algo real. Obedecemos, hermanos, el pedido de Dios orando por un mundo perdido que lo necesita, etcétera, etcétera. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque es viva y eficaz y realmente discierne hasta lo más íntimo de nuestro corazón. Te pido porque seamos una iglesia genuina, que caminemos por fe en Cristo Jesús, aborreciendo el mal y aborreciendo lo que tú aborreces, pero pidiendo lo que tú pides, Señor. Que tengamos el pedido de Dios diario en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y el máximo pedido que Dios quiere es que le glorifiquemos, que reflejemos en nosotros la santidad, la vida de Cristo, el gozo, el deleite, la satisfacción que tú, Padre, tuviste en tu Hijo Jesucristo y lo manifestaste en tu palabra. Señor, que tú digas, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, esta es mi iglesia amada en quien tengo complacencia. Señor, danos la bendición de poder tomar decisiones radicales en nuestra vida para no tratar con liviandad el pecado que nos asiste. Rogamos y suplicamos tu bendición, tu dirección y sabiduría para esas personas que todavía no son hijos de Dios, que creen ser hijos de Dios, que emocionalmente sintieron calorcito, fuego, visiones, lo que sea, sueños, pero jamás han entregado consciente y voluntariamente su alma al Señor para que seas el Dios y Señor y amo absoluto de sus almas. Te pido esa salvación eterna. Todas estas cosas las pedimos en el nombre de Cristo, dándote gracias. Amén.